Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga, amén. Vamos a dar comienzo a este servicio, para compartir esta palabra, amén. Gracias a Dios por todos ustedes que están aquí ya listos. Prepare su lápiz, tengo muchos versículos, mucha Biblia que darle este día, amén. Vamos a darle gracias a Dios, amén, y para empezar, porque necesito compartir lo más que pueda de este tema con ustedes, porque es un tema muy importante, amén. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pedimos perdón si hemos pecado, Señor. Te damos gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Padre. Gracias por cada uno de los que están escuchando, Espíritu Santo. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que entendamos y recibamos esta palabra. Te damos gracias, Padre, y oro que esta palabra sea de bendición para muchos, Señor, de los que la van a escuchar en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Le damos gracias a Dios en esta noche. Bienvenidos a todos. Acomódese, amén. Si me paso un poquito de tiempo, pues gloria a Dios, amén. Pero voy a tratar de hacerlo en el tiempo que lo hacemos, amén. Hemos estado teniendo un poquito de problemas con esta luz. Espero que no pase nada, amén. Pero si pasa, pues a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero vamos a terminar la palabra esta con el favor de Dios. Amén. Estoy orando por nosotros. Acuérdese que esto es en vivo lo que estamos haciendo y no hay, a veces suceden cosas, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que todo va a salir bien ahora, amén. Les quiero hablar un poquito de un tema que les he dicho que les quiero hablar, les he querido hablar de hace tiempo atrás, amén. Y se trata de la fe. Yo estaba leyendo algunos versículos y otros versículos que el Señor me dio, amén. Pero a veces hay mucha confusión en la iglesia por esto de la fe, amén. Yo quiero aclararle algunas cosas que usted aprende en esta noche, amén, acerca de la fe, amén, y espero que le sirva, amén, y le ayude. Ponga atención, escuche, amén, apunte, porque esta palabra es para beneficio de usted, amén. Por esta palabra es que nosotros vivimos y no por lo que nosotros creemos. Por eso siempre nosotros decimos, no es por lo que tú creas, veas o oigas o sientas, es por lo que la palabra de Dios dice, amén. Y eso es por fe en la palabra, acuérdate, amén. Vamos a empezar en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, y es un versículo muy cortito, amén, pero quiero empezar con esto. Dice, porque por fe andamos, no por vista, amén. Nosotros decimos, no es por lo que vemos, ni oímos, ni sentimos, amén. Es por fe en la palabra de Dios, que a veces los sentimientos nos hacen que nos alejemos de la fe, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, o lo que vemos, oímos, o sentimos, todas esas cosas, amén. Pero la vista dice que usted y yo andamos por fe, amén. Tenemos que andar por fe porque la fe es lo básico del cristiano, amén. La fe es lo que nos hace a nosotros seguir adelante en los caminos de Dios, amén. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Y todos los que se acercan a Dios, dice, es necesario que crean que hay un Dios, que existe un Dios, amén. Y que crean en Dios y que le crean a Dios, amén. Y que Él es galardonador de nosotros, de los que creemos en Él, ¿verdad? Pero dice que sin fe, Hebreos 11:6 creo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Por eso Dios quiere que usted y yo entendamos que es por fe que tenemos que vivir, amén. Porque si no vivimos por fe,
es imposible, dice la palabra de Dios, agradarle a Él. Amén. Porque Dios se mueve por la fe, se mueve por su fe. Amén. Acuérdese que su fe es la que mueve la mano de Dios a su favor. Amén. Por eso es necesario que entendamos esto. Amén. Yo sé que muchos de ustedes saben qué es la fe, ¿verdad? Si no sabe qué es la fe, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo versículos muy conocidos para algunos de ustedes. Amén. Pero son versículos que necesitamos, como le he dicho siempre, en nuestro diario vivir. Amén. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así de simple es eso es la fe. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Amén. Quiere decir que aunque no lo ve, usted lo espera y cree que lo va a tener en su mano porque ya lo creyó. Amén. Y la fe son las cosas que no se ven todavía, pero usted ya las creyó, y ahí es donde trabaja la fe, que su fe atrae. Yo digo siempre, la fe suya es la que trae lo material a su vida. Amén. Usted cree por sanidad y oran por usted y le da gracias a Dios porque Dios ya lo sanó, la sanó, aunque en el cuerpo siguen los síntomas, pero usted ya creyó. Entonces eso es fe, creer que ya está sano, aunque todavía su cuerpo le dice que no está sano, y creer que esa sanidad se va a manifestar en su cuerpo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, porque muchas veces usamos la fe mal. Amén. Y hay formas de que el diablo aprovecha en la vida de los cristianos para hacernos malentender la palabra. Amén. Y he oído muchas expresiones de cómo los cristianos todo lo quieren hacer por fe, ¿verdad? Va a ser esto, hermano, sí, por fe. Y esto, sí, por fe. Y lo otro, sí, por fe. Todo es por fe, amén. Va a comer, sí, por fe. Y todo es por fe, amén. Hoy en día en la iglesia todo es por fe, amén. Mi matrimonio está mal, pero por fe se va a arreglar. Amén. Yo no oro ni ayuno, pero por fe voy a ayunar. No, muchas veces aplicamos la fe y la aplicamos mal, ¿verdad? Yo quiero esto, que usted sepa esto, que como cristianos es la manera que nosotros debemos de vivir, es por fe. Amén. Porque si no tenemos fe no le podemos agradar a Dios, y si no le agradamos a Dios no podemos recibir todas las cosas que Dios nos dio y la salvación que nos va a llevar al cielo. Amén. Pero ¿cómo viene la fe? Es lo que yo quiero hablarle ahorita un poquito. Amén. ¿Cómo viene la fe? Romanos 12. Es algo muy sencillo que queremos que, si usted no sabe esto, pues lo aprenda en esta noche. Amén. Romanos 12. Dice la palabra de Dios que, para empezar, primero dice la Biblia en Romanos 12 y el versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Yo creo que Dios nos da una medida de fe. Amén. Si la Biblia dice que nuestra fe viene, ahorita le voy a leer algunos versículos de eso, ¿verdad? Pero yo lo que quiero establecer ahorita es que Dios nos da una medida de fe. Amén. Cuando aceptamos a Cristo porque creímos. Amén. Que Dios es fiel, que Dios nos puede salvar, que Dios nos puede bendecir o sanar, o lo que usted, por cualquier razón que usted haya venido, amén, a los pies de Cristo. Pero Dios es el que nos da la fe al principio. Amén, nos da una medida de fe, pero de acuerdo a su palabra, Él nos va enseñando a practicar esa fe. Amén. Y conforme tú vas caminando con Dios, tu fe va creciendo. Amén. Ya que Dios te da una medida de fe y tú empiezas como cristianos
Vete ahí atrásito a Romanos 10. Amén. Y el versículo 17. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que la fe viene conforme tú vas creciendo, conforme tú vas aprendiendo la palabra, conforme tú vas practicando la palabra, porque tú empiezas a ver que Dios hace cosas y eso hace que tu fe se fortalezca, ¿verdad? Y cuando tú estés en otro problema, tú te vas a acordar de que Dios ya te ayudó en el otro problema y vas a creer. Pero la fe viene, dice, por el oír. No viene de una. La fe, conforme tú estás oyendo la palabra, estás aprendiendo la palabra, estás experimentando cosas en Dios, tu fe va cambiando. Amén. Yo quiero hablarte de esto en esta noche porque para salir de esa mentalidad donde la fe lo hace todo. Yo siempre digo que Dios nos dio la fe para hacer lo imposible. Amén. Porque cuando creemos en lo imposible, por fe se hace posible. Amén. Quiere decir, por fe en la palabra, es lo que estamos diciendo. Amén. Cuando uno habla y confiesa la palabra cobra vida. Acuérdese lo que le decía en el viernes que compartimos la palabra también. Amén. Juan 5 y el versículo 24. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5 y el versículo 24. Aleluya. Escribí con una pluma muy clarita y estoy teniendo problemas para leer, pero gloria a Dios. Amén. 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora le estoy diciendo que la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Pero muchos nomás escuchan la palabra y la hacen a un lado. Yo he oído cristianos, hermanos, que me han dicho: pastor, estoy viendo los videos, pero pues no he estado poniendo atención. Amén. Así tu fe no se puede fortalecer porque estás escuchando la palabra, pero no estás poniendo atención, no la estás creyendo. Y la Biblia dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Entonces, no nomás es oír la palabra, sino que es creer lo que tú estás oyendo. Conforme tú vas creyendo, tu fe va creciendo. Amén. Y así es como la fe viene a tu vida, se empieza a venir, se empieza a introducir a tu vida. Ahora la palabra dice la Biblia que la tienes que recibir con mansedumbre, con humildad. Santiago 1 y el capítulo 1 y el versículo 21 dice que la palabra la tienes que recibir con mansedumbre. Amén. Para que te trabaje. Dice: por lo cual, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. Ahí está, mira, la palabra implantada, la palabra que te hablamos, que te inyectamos, dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuáles son sus almas? Su mente, acuérdese, sus pensamientos, sus ideas, sus cosas que trae del mundo. Amén. Cuando usted viene a Dios y empieza a escuchar la palabra, que dice que salva tu alma, o sea, cambia tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, cambias tus actitudes, tus comportamientos, todo lo que haces, lo que hablas, lo que oyes, lo que dices. Así es como la palabra te salva. Amén. Salva tu alma, dice. Amén. Pero dice que no nomás queremos recibir fe, porque decimos: ay, la fe viene por el oír, voy a oír, pero no voy a poner atención. Tienes que escuchar la palabra, tienes que creer la palabra que estás escuchando. Amén. Y tienes que recibirla con humildad, hermano. Amén. Tú tienes que saber que esta palabra que se te está enseñando te va a ayudar en tu vida, va a arreglar. Si tú la dejas, te va a enseñar a hacer cambios en ti para que muchas cosas en tu vida se arreglen. Amén. Por eso es necesario aprender cómo viene la fe. La fe no nomás viene con sentarte a oír un sermón para cumplir con quien sea. No, la fe viene cuando tú amas la palabra y te sientas y la escuchas y la recibes y te humillas, eres humilde.
obediente a lo que Dios te está diciendo. Amén. Los discípulos le dijeron al Señor en el libro de Lucas y el versículo 17. Vamos a ver si es ahí. Lucas 17. Amén. Aleluya. Y el versículo 5. Vuela el tiempo. Nomás le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo quise leer este versículo porque yo quiero que usted se dé cuenta cómo la fe viene a su vida y cómo la fe se fortalece y crece, porque la fe crece. Ahorita le voy a enseñar, amén. Este versículo le dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe, y mucha gente piensa que Dios va a venir y pum, le va a aumentar la fe. Tú tienes más fe. Dios te dio cuando tú creíste, Dios te dio una medida de fe, pero te la dio para que la trabajes. ¿Cómo la trabajas? Oyendo la palabra, creyendo la palabra, practicando la palabra. Acuérdate, hermano, que hay condiciones. No nomás aceptamos a Cristo y nos tiramos a vivir como si no fuéramos cristianos y todo va a suceder para nosotros. No. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, porque una de las cosas es que Cristo todavía estaba con ellos aquí. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Amén. Y la relación que ellos tuvieron con Cristo al principio, la tuvieron personalmente, cara a cara. Amén, ellos hablaban con Dios. Ellos no conocían de la fe. La palabra en el Antiguo Testamento, la palabra fe nomás se escucha una vez en el Antiguo Testamento. Amén. Y ahorita vamos a leer eso. Pero ellos no sabían muchas cosas, por eso Cristo les empezó a enseñar y les empezó a enseñar. Porque Cristo a eso vino, a enseñarnos todas estas cosas. Acuérdate que ahora estamos bajo la gracia. Amén. Y hay muchos cristianos que piensan que con decirle a Dios, auméntame la fe, su fe va a aumentar. No, no, no. Ellos le dijeron así al Señor, porque el Señor estaba ahí con ellos. Cristo a eso vino a enseñarles a ellos. Amén. Ahora ellos no sabían lo que yo te estoy enseñando, lo que tú y yo sabemos, ellos no lo sabían. Lo que Dios quiere que tú aprendas ahora, ellos no lo sabían, no lo tenían. Ahora no le dices a Dios, auméntame la fe. Ahora tú haces lo que la palabra de Dios dice. Tú escuchas la palabra. Amén. Tú la oyes la palabra. Tú crees en la palabra. Tú la recibes con mansedumbre. Amén. Y así es como tu fe va creciendo. Segunda de Corintios. Dios ya no viene, hermano. A cada día que tú necesites fe, pum, ahí te la dio Dios. No. Tu fe viene conforme tú vas creciendo, tú vas aprendiendo, tú vas madurando. La Biblia dice eso, que vamos a crecer hasta la estatura de un varón o de una mujer perfecta en Dios. Amén. Cuando tú llegues a un nivel en tu vida donde has recibido, has aprendido la palabra, amén, tu fe ha crecido. Ahora tú estás listo para un ministerio, para hacer trabajo de Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10. Aleluya. Y el versículo 15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Amén. Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios y les estaba diciendo, pues nosotros no llegamos aquí a hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque les estamos enseñando a ustedes a creer a Dios. Es como si yo llego a una iglesia donde ya estaba otro pastor, ¿verdad? Y me ponen a mí como pastor. Yo no puedo llegar nomás a mandar a la iglesia. Yo tengo que dejar que la iglesia me conozca, ¿verdad? Y me reciba y yo tengo que demostrarles a ellos que yo amo a Dios, ¿verdad? Pues Pablo les hablaba así porque les decía, muchas ideas de las que nosotros traemos, ustedes no las van a poder entender, amén. Pero les decía, conforme crezca su fe, seremos nosotros también engrandecidos entre ustedes, amén. Mientras empiecen a creer, mientras empiecen a experimentar, mientras empiecen a vivir en Dios, entonces nos van a aceptar a nosotros como lo que somos, amén. Pero Pablo entendió algo, que la fe, tú la practicas. Yo he oído a muchos hermanos, pastores o maestros que dicen que la fe es como un músculo que se ejercita y se ejercita y va creciendo, amén. Y eso te va haciendo a ti creer más
creerle más a Dios, amén. Pero la fe así es como viene, la fe crece, amén. Dios no te la está dando todos los días. Conforme tú caminas con Dios, conforme tú le crees a Dios, conforme tus ganas, tu anhelo, tus deseos de seguir adelante con Dios, amén, que tú quieras ver o veas cosas, milagros que Dios hace en ti, en la gente, en otras personas, tú vas a ir creyendo más y más y más. Y como dice la pastora, a ver, si Dios ya me sacó de una, pues me va a sacar de otra, de así de seguros estamos, ¿verdad? Porque como les he dicho siempre, Dios no deja las cosas comenzadas, amén. Pero la fe es algo que nosotros tenemos que practicar. Acuérdese que las obras no son las que nos salvan, amén. Mucha gente cree que por las obras vamos a ser salvos. No, la Biblia dice que no, es por fe que nosotros vamos a ser salvos. Ahorita no ves el cielo, no ves la ciudad celestial, no ves mar de oro, calles de oro, perdón, y mar de cristal, no ves, pero ahí está todo eso, porque la Biblia dice que un día va a venir Cristo y nos va a llevar. Es algo que la Biblia dice, yo lo creo por fe, yo lo veo por fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, y cuando yo leo la palabra, mi fe se activa, y yo sé que un día de esto Cristo va a venir por nosotros y nos va a llevar, amén. Pero no es por obras, dice la palabra de Dios, amén. Efesios 2, el capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos, no por obras. Yo le digo esto, amén, porque mucha gente se basa en las obras. Yo quiero que tú aprendas a vivir por fe. Es lo que la palabra de Dios dice, amén. Porque, como les leía yo ahorita, amén, la única palabra de fe que está en el Antiguo Testamento es en el libro de Habacuc, capítulo 2 y el versículo 4, que dice que el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, si no tienes fe, ¿cómo vas a vivir? Mira, cuando tú no eras cristiano, tenías fe en muchas otras cosas, pero esa es fe vana, es dioquis, no sirve. Amén. Tienes fe en el hombre, tienes fe en el trabajo, tienes fe en tu carro, tienes fe en esto, tienes fe en lo otro. Pero la fe buena, la fe que sirve, la fe original que trabaja, es la fe en Dios. Por eso dice la Biblia que el justo, no dice el que no le sirve a Dios. Los justos somos nosotros, acuérdate, los cristianos. El justo va a vivir por su fe. Amén. Es por su fe. Gálatas 3:11. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 3. Aleluya, adórele, alábele porque Él vive. Gálatas 3 y el versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Amén. El justo, dice la palabra de Dios, por la fe vivirá. Amén. Creo que en el Nuevo Testamento la palabra fe se usa mucho en los evangelios. Yo creo que son como 150 o 200 veces que usted escucha la palabra fe ahí. Porque es muy diferente del Antiguo Testamento. No vivían por fe, no conocían mucho de la fe. Ahora nosotros conocemos esto. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de la fe. Y es la única manera, creyendo lo que no vemos, confiando en lo que no vemos, esperando lo que no vemos. Eso es fe. Amén. Lo vamos a recibir, dice la palabra de Dios. Amén. Hebreos 10:37 al 39 también dice lo mismo. Amén. Y en todos estos versículos habla de que nosotros es por la fe que vamos a vivir. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas y saber cómo aplicar, cómo trabajar la fe en nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Porque la palabra de Dios dice que la fe es buena. Amén. Pero la tienes que saber aplicar, la tienes que saber practicar. Amén. Tienes que saber poner a trabajar tu fe. En Dios no nomás es decir creo y ya. En Dios es creo y actúo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Amén. En Santiago 2, el versículo 14 al 26, creo que dice la palabra de Dios. Vamos a Santiago. Amén, rapidito. Santiago 2. Aleluya. 14. Dije 14. Al 26 creo. Vamos a leer. Dice, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Acuérdense, estamos hablando de la fe, no nomás es decir, yo tengo fe, amén. O no puede usted estar diciendo, Señor, auméntame la fe. Yo te estoy enseñando cómo viene la fe a tu vida, cómo trabaja la fe a tu vida, amén. Para que tu fe vaya creciendo y se vaya fortaleciendo. ¿Me está escuchando? Pero ya que crees en Dios, no nomás es creer, ya que le crees a Dios, no nomás es creer. Por eso aquí dice la Biblia, ¿podrá la fe salvarle? Dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. No sirve de nada, dice la Biblia. Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahorita vamos a ver la fe en obras, amén. Pero yo le estoy enseñando estas cosas. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede. Por eso él dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es como se demuestra la fe, por obras. Acuérdese, hermano. Las obras no te salvan, no te van a salvar. Pero si tú tienes fe, tienes que actuar en fe para recibir lo que estás creyendo. Amén. Dice el 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Dice que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esta es una fe con obras, ¿me está escuchando? Abraham no nomás creyó, sino que hizo lo que Dios le dijo que hiciera, porque Abraham sabía que Dios no le iba a quitar a su hijo. Por eso cuando iban para arriba, Isaac le preguntó a su padre, Padre, ¿de dónde está el corderito que vamos a sacrificar? Abraham no le dijo, mi hijo, te vamos a sacrificar a ti. No le dijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Amén. Porque la fe, Abraham conocía a Dios y él creía y él sabía en su corazón que Dios no iba a dejar que matara a su hijo. Por eso dice que la fe de Abraham se justificó por sus obras. ¿Me está escuchando? El 22, ¿no ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Escucha cómo la fe se va perfeccionando. Amén. La fe no está en un nivel nomás. Al principio Dios te da una medida de fe, pero conforme tú vas creyendo y conociendo y caminando y hablando, confesando la palabra y viendo las cosas que Dios hace en tu vida, tu fe va creciendo. Amén. El 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Escuche, no quiere decir otra vez que las obras te van a salvar, pero las obras reforzan tu fe. Amén, porque al actuar tú en algo, quiere decir que estás creyendo. Amén. Dice así, así mismo dice, el 25, así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto. Escucha qué tan importante es la fe. Así como el cuerpo sin tu espíritu está muerto. Sin el soplo de vida ese que tienes en ti se muere. Dice, así también la fe sin obras está muerta. Por eso es muy importante que tú sepas trabajar la fe. Amén. Que tú sepas cómo poner en obra tu fe. Amén. Porque una fe que no la practicas, una fe que no la pones por obra, no sirve. Y muchos cristianos no saben esto. ¿Me está escuchando? La fe sin obras es muerta. Por eso Santiago, capítulo 1, del 6 al 8, dice que cuando le pida a Dios algo, pida con fe, no dudando. Amén. Yo le he enseñado a usted que no quiere decir que la duda no va a venir a usted. Amén. Sí va a venir la duda a usted. Vamos a Santiago, capítulo 1. Amén. Santiago 1, el versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada.
porque el que duda es semejante a la onda del mar o la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, dice, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Me está escuchando? O sea, dice la Biblia que cuando usted pida con fe, crea, pero tiene que mantenerse firme en lo que está creyendo, en la fe. Aunque va a venir el diablo a tirarte dardo a tu mente para que no creas y te va a querer hacer dudar, decimos nosotros, va a venir la duda, va a venir la inseguridad o como tú le quieras llamar. El diablo usando esas cosas, el temor a veces, porque a veces estamos queriéndole creer a Dios, pero viene como cierto temor que quiere que dejemos de creerle a Dios, viene la duda. Amén. Cuando dice que pida con fe no dudando, no quiere decir que no va a venir la duda. Acuérdate que te enseñamos que cuando viene la duda no quiere decir que tú dudaste, porque tú la peleas, tú la reprendes y sigues creyendo. No dejas que esa duda y esos temores o esos sentimientos te alejen de lo que tú estás creyendo, de tu fe, que hagan flaquear tu fe. Tú tienes que mantenerte firme, dice la palabra de Dios, en lo que tú estás creyendo. ¿Me está escuchando? Entonces, por eso es muy importante esto, hermano, que cuando usted pida algo, usted tiene que saber que el diablo no va a querer que usted siga creyendo. Amén. Y no deje que la duda venga y tome control de su mente y lo separe de lo que usted está creyendo, porque cuando usted deja de creer, deja de confesar la palabra. Y cuando tú confiesas la palabra, es la autoridad que tienes en tu boca y el diablo se tiene que sujetar. Tú estás peleando esta buena batalla de la fe. Acuérdate, como le dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, porque es una batalla en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, que el diablo quiere usar para que tú no le creas a Dios. Amén. Pero esas son obras que tú tienes que hacer, tienes que pelear, tienes que hablar. Amén. Tienes fe. Defiende tu fe. Habla, reprende, pelea, resiste. Amén. Porque si dices yo creo, pero dejas que todo venga y se te meta y te aleje, entonces no te va a servir. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Otra de las cosas en Marcos capítulo 11. Capítulo 11 y el versículo 22. Son versículos sencillos, hermano, que ya sabemos, pero que a veces no los entendemos, amén, o ya se nos olvidaron. Vamos a repasarlos. Marcos 11, 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, o sea, créele a Dios, amén. Aunque no veas, aunque no sientas, tú créele a Dios, porque lo que Dios dijo, acuérdate lo que te hemos estado enseñando, toda palabra que salió de la boca de Dios se ha cumplido, acuérdate, amén. Tened fe en Dios, porque de cierto, dice el 23, de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, escucha, y no dudare en su corazón, en su mente, quiere decir, no dejará que la duda venga y tome control de su mente, amén. Que no te confunda, que no te aleje de lo que tú estás creyendo en Dios, sino creyere que será hecho lo que dice. Escucha, ¿qué va a ser hecho? Lo que tú dices, es lo que te estoy hablando, lo que tú confiesas. Porque a veces dejamos de confesar y ahí es donde el diablo nos gana, porque hay poder en tu lengua. Acuérdate, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua y todo lo que tú confiesas con tu boca, eso va a ser, dice la palabra de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que si tú le hablas al monte y le dices quítate, y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que dices será hecho, dice, lo que digas, eso va a ser hecho. Pero tienes que pelear. Tú no nomás puedes decir a la montaña quítate y decir ya creí. No, tienes que pelear en contra de la duda. Amén. No tienes que dejar que la duda llegue a tu corazón, a tu mente. Y tienes que hablar, dice la Biblia, lo que le dijeres, díselo, tienes que hablar. Y tienes que seguir hablando y seguir confesando hasta que recibas eso que Dios ya te dio. Porque yo te he dicho que en el mundo espiritual es tuyo. Dios ya te lo dio. Ahora tienes que activar tu fe.
para que esas cosas se manifiesten en tu vida. Amén. Esto es lo que no nos han enseñado en la iglesia. Nos han enseñado que Dios va a hacer todo por mí. Señor, auméntame la fe. Señor, no, Dios, tienes armas. Dice la Biblia que las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, de toda altivez que se levante aquí en nuestras mentes, que nos quieran alejar de las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? Pero si tú crees, dice la Biblia, que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Pero tienes que saber que ya es tuyo. Es como cuando ordenas algo en el Walmart o en cualquier tienda, ¿verdad? O ordenas una pizza por teléfono. Te dicen la pizza cuesta $15, tú la pagas ahí mismo con tu tarjeta. Esa pizza ya es tuya, pero todavía no la tienes. Te la tienen que traer. Pero tú sabes que la pizza te va a llegar, ¿por qué? Porque ya es tuya, ya la pagaste. Y tú estás seguro que de repente te van a tocar la puerta de pizza. Así es en Dios. En Dios tú no tienes que pagar por nada, lo único que tienes que hacer es creer que Dios ya te lo dio y esperarlo por fe, no decirle hasta cuándo, Señor. Por eso dice, lo que le pidas a Dios, créele que lo tendrás y lo tendrás, porque Dios ya te lo dio. Dios no te va a dar nada, Dios ya te dio todo, acuérdate. Amén. Yo oí un testimonio de un hombre que perdió a su esposa de cáncer y se me quedó en mi mente esto en la mañana y me puse a estudiar un poco. Porque dice el hombre, yo creía que Dios me la iba a sanar. Y yo le oraba a Dios y le oré a Dios mucho tiempo junto con ella. Y le rogamos a Dios que la sanara y Dios no la sanó y se murió. Y dice, no entiendo, yo digo, cómo los cristianos no se les enseña bien la palabra si es algo sencillo. La razón que las personas se mueren, los cristianos pasan cosas así a veces. Escucha, hermano, es porque no saben aplicar la fe. La fe quiere decir que cuando tú le pides algo a Dios, Dios ya te lo dio. Tú no le tienes que rogar a Dios para que te sane. Tú tienes que creer que Dios ya te sanó y recibir esa sanidad. Aunque no la tienes, no la ves, pero tú ya creíste que Dios ya te sanó y por fe tu cuerpo va a recibir ese milagro que va a venir a tu vida por tu fe. Porque tú estás creyendo, tú estás aplicando la palabra. Pero mientras sigan los síntomas en tu cuerpo, tú no dejes de confesar la palabra. Que por su llaga yo soy sano, que Él me sanó. Y aunque venga el diablo y te quiera decir otras cosas, tú le dices, escrito está, como le dijo Cristo a él. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que el diablo no quiere. Que tú sepas. Hemos leído escrituras como en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 10 al 15, léalo después usted ahí en su casa, pero apunte, amén. Primera de Reyes 17, del 10 al 15, ahí es donde habla de Elías y la viuda aquella de Serepta, amén. Llegó Elías y esta mujer estaba agarrando agua y le dijo a Elías, dame agua, y le dio. Y le dijo, no nomás me hagas agua, dame algo de comer. La mujer le dijo, yo no tengo que comer, tengo un poquito de harina, un puñado, nomás para hacer un burrito para mi hijo y para mí, dice, y nos vamos a morir porque no tenemos. Y Elías le dijo, Dios ha dicho que Él te va a suplir y Él te va a multiplicar las cosas. Solamente créele a Dios, mujer. Ve a hacer comida y dame a mí primero. Escucha lo que te estoy hablando, porque así es como la fe trabaja. Tú tienes que creer en contra de todas las cosas. Esta mujer no tenía comida, nada. Y todavía viene un profeta y le dijo, dame a mí primero. Pero ella sabía porque conocía de Dios, conocía a los profetas. Y ella en su corazón creyó y dijo, si este profeta me está hablando de parte de Dios, quiere decir que Dios lo va a hacer. Y tengo que poner mi fe a trabajar, acuérdate. Muchos de ustedes no hacen las cosas porque tienen miedo a quedarse sin dinero, a quedarse sin comer, a quedarse sin esto, a quedarse sin lo otro. La mujer fue y hizo la comida y le dio primero al profeta, dice la Biblia, y la comida no se le acabó. Dios le suplió y porque puso a trabajar su fe. Amén. También cuando Eliseo llegó con la otra mujer en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, ¿se acuerda? Que la mujer fue y le dijo a Eliseo, mi esposo te sirvió a ti, le sirvió a Dios, perdón. Y ahora yo tengo necesidad, le dijo.
Y le dijo Eliseo, ¿y a mí qué me dices, mujer? Pues mi esposo le sirvió a Dios, le dijo, yo creo que Dios ha visto esas cosas y Dios es un Dios justo y fiel. Yo creo que Dios le habló a Eliseo y le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y le dijo, pues nomás tengo poquito aceite. Y le dijo, ve con tus vecinos donde quiera y recoge vasijas vacías, dijo. Y echa el aceite que tienes en tus vasijas. Tenía poquito aceite, hermano. Pero esta mujer creyó la palabra, le creyó a Dios y puso a trabajar su fe. Otra persona diría, está loco este profeta. ¿Cómo voy a llenar tantas vasijas vacías con poquito aceite que tengo? Pero esa es tu fe. Cuando tú le crees a Dios, nada te va a detener. Si Dios te ha dicho que te va a suplir, Dios te va a suplir. Ay, pastor, pero es que tengo un trabajo donde gano muy poquito. ¿Y a Dios qué le importa eso? Dios no necesita que ganes mucho. Dios necesita tu fe, que tú le creas a Él nomás. Y dice la Biblia que esta mujer mandó a sus hijos a juntar vasijas. Y mientras sus hijos les traían las vasijas vacías, con poquito aceite que ella tenía en su casa, llenaba todas las vasijas y el aceite no se acababa. Y le traían más vasijas y seguía llenando vasijas hasta que ya se acabaron. No se acabó el aceite, se acabaron las vasijas. Bendito Dios. Y luego le dijo Eliseo a la mujer, ahora ve, vende el aceite y paga todo lo que debes y gózate con el dinero, porque Dios es fiel, hermano. Esa es la fe, cuando tú le crees a Dios y la pones a trabajar. ¿Me está escuchando? Dios es bueno. Amén. Le damos gloria a Dios. Sí, cuando Dios te dice que hagas algo, tú hazlo, cree nomás. Amén. Juan 9, del versículo 1 al 7, habla de un ciego. Amén. Y cuando Cristo llegó, dice la palabra de Dios que Cristo lo sanó. Pero dice que lo sanó, hizo lodo con su saliva y se la untó en los ojos. Y lo mandó a que se lavara en el estanque. Yo no sé si al ciego lo llevaron o si fue él solo. La cosa es que él dijo, amén. Otra persona le hubiera dicho, yo he predicado esto en la iglesia algunas veces porque es algo que necesitamos estar oyendo. Otra persona le hubiera dicho a Dios, a Cristo, ¿y cómo voy a ir si no veo? Porque Cristo le dijo, ve y lávate. Otra persona le hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás untando lodo en los ojos? ¿Qué te estás burlando de mí? ¿O qué crees que yo estoy loco? No, hermano, pero este hombre le creyó a Jesús. No cuestionó a Dios. Cuando tú cuestionas a Dios, estás dudando. Y eso es lo contrario a la fe. Tú no cuestiones a Dios, pero asegúrate que es Dios el que te está hablando. A mí este hombre actuó, puso su fe a trabajar, se lavó y miró, dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. También la mujer del flujo de sangre, en Marcos 5, del 25 al 34. Y yo le estoy dando estos ejemplos para que usted vea cómo toda esta gente no nomás creían, sino que actuaban para recibir el milagro de Dios en su vida. Amén. La mujer aquella que tenía muchos años, dice, y había gastado todo su dinero en doctores y seguía enferma del flujo de sangre. Pero oyó que Jesús sanaba y supo que Jesús venía. Y creyó. Acuérdese que no nomás es creer, porque si hubiera creído se queda sin hacer nada, pero creyó, echó a trabajar su fe. La fe sin obras es muerta, acuérdese. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por mis obras, lo que leímos ahorita. Esta mujer supo, ¿y qué hizo? Se movió, así débil como andaba, apenas podía caminar. Se abrió paso entre la gente y fue y tocó el borde de Jesús, porque ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Eso es la fe, cuando tú te aferras a algo, hermano, hermana, que Dios te ha dicho y tú lo crees y lo confiesas y lo sigues confesando en contra de todas las cosas y no dejas que te gane la duda ni nadie. Porque tú ya creíste que Dios te lo dio. Yo creo que soy sano, yo creo que estoy bendecido, yo creo que soy rico, yo creo que lo tengo todo, que tengo paz, gozo, tengo todo. Aunque el diablo a veces viene a querer hacerme sentir lo contrario. Pero yo abro mi boca porque yo ya creí, esa es mi fe.
Si el diablo me dice no tienes, le digo yo tengo todo lo que necesito. Si el diablo me dice estás enfermo, le digo tú eres un mentiroso, yo estoy sano porque yo ya creí en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Dios es bueno, iglesia. Amén. Mucha gente también, hermano, le voy a decir algo. La fe es para usted mismo. Amén. La fe, el justo dice, por su fe vivirá. Amén. Tu fe no sana a otras gentes. Eso es algo que se ha enseñado en la iglesia. Amén. Pero tu fe no sana a otras gentes. Acuérdate de eso. Tú puedes unirte a la fe de otras personas y creer con ellas. Pero si ellas no creen, no pueden recibir el milagro. Amén. Como la mujer que fue a pedir por su hija. Cuando trabaja esto, hermano, es porque tú estás creyendo por alguien que no puede creer. Amén. La mujer que fue a pedirle a Jesús por su hija que estaba endemoniada. Amén. En Mateo 15. Vamos a Mateo. Se me está yendo el tiempo muy rápido. Mateo 15. 22. Dice que aquí una mujer cananea, dice que había salido de aquella región. Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Escucha, hermano, la mujer le fue a pedir ayuda a Cristo y Cristo le ignoró. Dice, no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella iba gritando tras ellos nomás la mujer, diciéndole, ayúdame, mi hija está endemoniada. El 24 dice que él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Aleluya. Porque esta mujer era cananea, no era judía, hermano. Y Cristo vino a los judíos, acuérdese de eso. Y Cristo le dijo, lo que yo tengo no es para ti, es para los judíos nomás. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, en el 25. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque acuérdese, no le dijo perro, lo que estaba diciendo, porque en aquel tiempo todos los que no eran judíos, así se les llamaba perrillos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que los perros no heredarán el reino de Dios. No está hablando de los perros, está hablando de la gente que no pertenecía a los judíos. Amén, que no era judía. Aleluya. Y el 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Acuérdate, mucha gente dice que la fe de una persona sana a otra. No, la Biblia dice que tú tienes que creer. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Pues, ¿qué pasó ahí, pastor? ¿Por qué la fe de la madre sanó a la hija? Porque la hija no podía creer. Porque la hija estaba endemoniada. Cuando yo voy a orar por un endemoniado, la pastora, nosotros no vamos diciendo que su fe la salve. No, nosotros vamos creyendo. Yo creo, Señor, que ahorita vamos a llegar en el nombre de Jesús. Yo creo por fe que tu poder los va a tocar y los va a hacer libres. Ya cuando son libres, entonces ya enseñados en la palabra, entonces ya les enseñamos a ellos a creer por fe y su fe va a ser la que los va a salvar. Amén. Pero no fue la fe de la mujer, fue la fe de la mujer porque la hija no se podía defender. ¿Me está escuchando? Cuando el centurión fue a pedirle a Cristo en Mateo 8, del versículo 5 al 13, ¿se acuerdan que Cristo se maravilló de la fe del centurión? Y le dijo, vete y hágase conforme tú creas. Y dice la Biblia que en ese mismo momento el criado del centurión fue sano. Pero dice la Biblia que el centurión estaba paralítico, tirado en una cama. El centurión no podía ir a Cristo. Ahora que hay algo muy importante que tenemos que entender. En aquel tiempo dice la Biblia que Cristo no anduvo en todo el mundo. Cristo andaba en Galilea, en Samaria, en Judea, por allá en aquellos lugares. Cristo, y la gente iba a buscar a Cristo donde Cristo estaba. Y ese paralítico yo creo que era cristiano, que él había oído de Cristo. Y su amo también, y le dijo a su amo, ve y busca a Jesús y dile que venga. O dile,
Dile algo, yo no sé, porque la Biblia no especifica eso. Amén. Entonces, el centurión, que era el amo, fue con Jesús y le dijo: hey, mi siervo está tirado ahí en la cama, está paralítico. Y Jesús le dijo: ahorita voy contigo. Le dijo: no es necesario que vaya, nomás di la palabra. Porque así como yo tengo autoridad, dice, yo sé que tú tienes autoridad también. Y muchos dicen, la fe del centurión salvó a su siervo. No fue la fe del centurión. El centurión se unió a la fe de su siervo, porque el siervo no podía ir con Cristo. Pero ya te explico algo ahorita. Ahorita Cristo no nomás está en un solo lugar como en aquellos tiempos. Escucha, Cristo está en todos los corazones de los que le aman y le conocen ahora. Ahora nadie te tiene que llevar con Cristo cargando o así, porque Cristo puede estar en ti, donde quiera que tú estés, en tu corazón, donde quiera. ¿Me está escuchando? Como los que en Marcos capítulo 2, ahí léalo en su casa, es del versículo 1 al 11. Amén. Aquellas dos personas que ayudaron a aquel paralítico también, ¿se acuerda? Léalo en su casa, Marcos 2 del 1 al 11. Dice que llegó Jesús a una casa y la casa se llenó, dice, y la gente estaba hasta afuera, que ya no cabía nadie porque lo querían escuchar hablar. Y había un paralítico afuera que quería entrar pero no podía. Entonces vinieron dos hombres, dice, y le dijeron: ¿quieres entrar? Pues claro, pues órale, a ver cómo lo hacemos. Y dice que lo agarraron, lo subieron al techo, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron ahí donde estaba Cristo. Y Cristo se maravilló de la fe de todos, dijo. Porque no nomás era la fe del paralítico, la fe de los otros también, que le dijeron: mira, si te subimos y te ponemos enfrente de Cristo, Cristo te va a sanar. Tu fe no sana a las otras gentes, la gente no sana y recibe por tu fe, pero tu fe sí les ayuda, los fortalece, los anima a ellos. Por eso nosotros le decimos a los hermanos: hermano, yo me uno a su fe, yo voy a estar creyendo con usted, pero si usted no cree, pues ni nosotros ni Dios puede hacer nada. Amén. Y cuando aquellos hombres bajaron a este paralítico enfrente de Cristo, Cristo lo sanó. Y se maravilló de su fe. Y mucha gente usa estas escrituras para decir: la fe de los hombres sanó al paralítico. No fue la fe de los hombres, sino que se unieron a la fe del paralítico. Pero si el paralítico hubiera dicho: no, ¿para qué si no me va a sanar? No hubiera sanado. Pero el paralítico creía, nomás que no podía llegar a Cristo. Estos hombres le ayudaron a llegar. Pero como le digo ahora, si uno tiene que creer a Cristo, yo te puedo introducir a Cristo. Pero Cristo no anda como aquí en las ciudades de aquí, ¿verdad? En Tempío, o Cristo está nomás en México, o Cristo está nomás en Guatemala, o en Oaxaca, o en El Salvador. No, ahora Cristo está en todo lugar. Antes la gente iba a donde Cristo estaba, porque Cristo estaba en un lugar nomás. Iba de un lugar a otro, dice la Biblia, y la gente lo seguía. Amén. No fue que la fe de ellos sanaba a los enfermos, sino que fue que ellos creían junto con el enfermo y de una manera u otra lo ayudaban a llegar a Cristo. ¿Me está escuchando? Pero ya que tú llegas a Cristo y lo recibes como tu Salvador, ahora es tu fe la que te va a sanar, te va a salvar. ¿Me está escuchando? Por eso es muy importante, hermano, todo esto. Los criados de Naamán, acuérdense en Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 9 al 14, creo. Naamán fue a buscar a Eliseo, creo que era que Eliseo, no me acuerdo el profeta. I'm sorry, discúlpenme. Pero fue a buscar al profeta. Y el profeta le dio instrucciones que no le gustaron. Le dijo: vete y sumérgete 7 veces en el río. Y el río donde lo mandó era el río más sucio de aquella región. Y a Naamán no le gustó y dijo: habiendo ríos más limpios, ¿por qué me mandó a que me sumergiera a ese río? Y se fue. Y dice la Biblia que los dos criados de él le ayudaron a creer. Le dijeron: mira, jefe,
¿Por qué no haces lo que te dice el profeta, hombre? Si él te dice que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, jefe, créele. Y dice que Naamán los miró y los escuchó. Y creyó por la palabra de ellos, no por la fe de ellos, por la palabra de ellos. Era su fe. Él creyó que si, bueno, lo voy a hacer, fue y se sumergió, dice la Biblia, y fue limpio. ¿Me está escuchando? Así es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Amén. La fe es bien hermosa y bien linda y poderosa cuando se aplica bien, pero cuando no sabemos aplicarla y usarla, el diablo aprovecha para ganarnos. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Cristo le dijo al diablo, acuérdese, hermano, Cristo le dijo al diablo, vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo 4 y el versículo 6. Y le dijo el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Pero lo subió, dice, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, lo subió alto. Y le dijo, tírate, porque la Biblia dice que él va a mandar a sus ángeles. Y Jesús le dijo, escrito está, también le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. A veces en lugar de usar la fe, hermanos, estamos tentando a Dios. Escuche, creo que la pastora habló un poquito de esto el servicio pasado, pero yo estaba escuchando y Dios me dio estas escrituras para usted, porque a veces usamos la fe mal. Amén. Le voy a decir algo rapidito. Cristo, ¿qué le pasó a Cristo en la cruz? Murió. ¿Por qué murió Cristo? Porque era de carne y hueso como usted y yo. Amén. Lo clavaron, se desangró. Cuando estaba colgado en la cruz, todo su interior se le colapsó. Luego le encajaron una lanza en su costado. Y es obvio, iba a morir porque era de carne y hueso como nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se tira de lo alto allá donde el diablo lo subió? Se hubiera matado. ¿Me está escuchando, hermano? Y usted dirá, no, Cristo no se hubiera matado porque esto. Sí, hermano. Y hay muchos cristianos que creen así. Amén. Es que yo tengo fe que nada me va a pasar y andan tentando a Dios. Así no se aplica la fe. Amén. Tú tienes que conocer la palabra y saber cuándo es Dios que te está hablando y aplicar tu fe. Y tú me dirás, pastor, pero a Cristo iba y abrazaba, venían los leprosos y abrazaban a Cristo y a Cristo no se le pegaba. Amén. Cristo no andaba metiéndose donde estaban los leprosos. La gente venía con Cristo. Y Cristo los sanaba, hermano. Escuche lo que le estoy diciendo. La fe es creer una cosa. El tentar a Dios es hacer las cosas como diciendo, bueno, si eres Dios, pues hazlo, defiéndeme o haz algo. Amén. Por eso el diablo le dijo, escrito está, tírate y va a mandar a sus ángeles que te cuiden y te salven. Amén. Marcos 16, el 17 y el 18 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Tomarán en sus manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les dañarán. No quiere decir que tú vas a ir a agarrar las serpientes o tomar veneno. Porque hay gente que así cree, hermano. Ahorita con el COVID, te lo voy a decir, hay muchas iglesias abiertas y los cristianos se están enfermando, se están muriendo. Los pastores también se están enfermando del SIDA y se están muriendo. Porque tienen mucha fe. Esa no es fe, eso es tentar a Dios. Tú no eres un superhombre. Tú te cortas y te va a salir sangre, hermano. Te metes a una parte donde hay infección y se te va a pegar. Tú no puedes decir, por fe yo voy y me meto al fuego y no me voy a quemar. Mi hijo, te tengo malas noticias. Te vas a chicharrar, vas a quedar como la carnita asada. Porque eso es tentar a Dios. Ve a agarrar una serpiente a ver si no te va a picar, ¿verdad? Ve y cómprate algo de veneno y tómatelo. Y ahí te miro en el cielo cuando yo llegue. Pero mucha gente piensa que
eso es fe, eso no es fe. Pastor, yo me congrego porque yo tengo fe que no me va a pasar nada. Se murió el cristiano, hermano, porque tenía mucha fe. Tienes que saber aplicar tu fe. No todo es por fe. La fe hay que aplicarla cuando tienes que aplicarla y tienes que saber cómo aplicarla. Y ponerla a trabajar como te he estado enseñando en esta noche. Pero no andes queriendo hacer todo por fe. Por fe, súbete a la casa y tírate, hermano. Al cabo sus ángeles te van a cachar. No, vas a terminar en el hospital. Amén. Hay que saber usar la fe. Para que te trabaje bien, dice la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice en Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde. Quiere decir que Dios te avisa y te dice, allá hay mal, no te metas. El sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia también. Amén. A veces el mal llega a ti y tú no puedes evitar. Y ahí es donde tú tienes que creer por fe. ¿Me está escuchando? ¿Dónde está la fe de todos estos hermanos, que les ha pegado este COVID y se han muerto? Y hay cristianos que van enfermos a la iglesia y no le quieren decir a nadie porque no quieren que piensen que no tienen fe y están infectando a todos los demás. Yo no sé si en tu familia ha llegado el COVID, pero aquí el Ministerio Palabra Fiel y Verdadera no ha llegado en la congregación, pero ha llegado en las familias de los de la congregación, que hasta unos se han muerto, hermano. Porque no son cristianos y no conocían de Dios o no conocían esta palabra. Y desgraciadamente el porcentaje más alto de infectados ahorita en el COVID son hispanos, porque nos confiamos. Y el porcentaje de cristianos infectándose está aumentando, porque son cristianos de mucha fe. Y no me estoy burlando de nadie, pero yo te estoy enseñando y no dejes que el diablo te engañe. Y yo le digo a los hermanos aquí, no se me haga tan espiritual, tentando a Dios, pensando que tiene fe. Y después llegan las cosas a tu vida y ahí estás lamentándote, estás diciendo por qué lo hice, hubiera. Acuérdate que lo hubiera no existe, hermano. Amén. El sabio teme, dice, teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16. Tienes que ser sabio y saber usar tu fe. Tu fe es para ti, acuérdate, no es para otro. Tú no puedes decir, voy a orar por Ramón y mi fe lo va a sanar. No, la fe de Ramón lo va a sanar a él. Amén. Por eso tú tienes que ir primero con Ramón y presentarle el mensaje de fe. Si no es cristiano, tú le vas a decir a Ramón, Ramón, mira, Cristo te ama, entrégate a Cristo. Y entonces por fe Dios te sana y tú recibes la sanidad. Porque tú no eres Dios, hermano. Hay una manera de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No dejes que el diablo te engañe y todo lo quieras hacer por fe. Si estás saliendo mucho afuera y piensas que no te vas a enfermar, mira, hermano, cuídate. Si te estás congregando en algún lugar y dices, pues yo vengo a alabar a Dios, nada me va a pasar, estás tentando a Dios nomás. Porque tú sabes que esto es una infección. Y si tú dices, pastor, a mí no me ha pasado nada, qué bueno que no te ha pasado y ojalá y no te pase nada. Pero yo quiero que tú aprendas a hacer las cosas bien, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Acuérdate que el justo por su fe vivirá. Amén. Y tu fe ayuda a otras personas. Cuando tú les hablas y le dices, yo me uno a tu fe, yo creo contigo, yo creo que Dios te va a sanar porque tú estás creyendo que Dios te va a sanar. Yo voy a orar junto contigo. Yo voy a confesar que tú estás sano junto contigo. Pero no es tu fe la que va a hacer el milagro en la persona. Va a ser el milagro de la persona solamente cuando la persona no puede. Nosotros hemos orado por gente en el hospital donde la gente está literalmente en puras máquinas y no se da cuenta de lo que está pasando. Y ahí es donde nosotros aplicamos nuestra fe a la vida de ellos porque ellos no pueden. Amén. Y hemos visto las cosas que Dios ha hecho.
Porque si hay momentos cuando tú vas a aplicar tu fe en otras personas, cuando las personas no pueden aplicar la fe ellos. Amén. Oramos por una hermanita que la amamos mucho aquí, que los doctores le habían dicho que ya se iba a morir y estaba desahuciada con puras máquinas, según ya estaba muerta y le iban a quitar las máquinas, y nosotros fuimos creyendo nosotros que Dios por nuestra fe iba a sanar a esa persona y la sanó. Pero ya después que la sanó, nosotros le enseñamos, ahora usted sabe, ahora usted aplique su fe y usted créale a Dios. Así es como trabaja, hermano. Amén. Así es que el justo por su fe vivirá. Amén, hermano. Dios es bueno. La razón que hago esto y trato de traerte toda esta enseñanza en este corto tiempo es porque ahí lo vas a tener. Espero que hayas apuntado y que mires el video y lo mires y lo mires y lo mires. Repásalo las veces que tengas que repasarlo y síguelo repasando hasta que estés viejito, para que esta palabra te siga ayudando en tu vida y la entiendas. Ahorita quizá no entendiste todo porque te lo di medio rápido, pero la razón que lo hago así es porque se está quedando ahí en tu teléfono, se está quedando los apuntes para que tú los estudies y llegues a entender esta palabra que Dios te quiere enseñar. Amén. Los amamos mucho. Me da mucho gusto poder compartirles esta palabra y enseñarles esta palabra. Amén. Yo sigo creyendo que Dios es bueno. Amén. Y vivimos por fe. Acuérdese, hermano. Amén. La razón que nosotros todavía estamos aquí es por nuestra fe. Amén. Como les decía a mi esposa el otro día, el diablo la ha querido matar y se ha muerto, y Dios, la palabra, nuestra fe, Dios, el poder de Dios la ha resucitado para atrás. Amén. Porque confesamos la palabra y creemos que por sus llagas nosotros estamos sanos. Amén. Así que cualquier situación que tú estés pasando ahorita, créele a Dios, cree en Dios. Amén. Confiesa la palabra, aplica tu fe, trabaja tu fe, confiesa tu fe y el milagro se va a manifestar en tu vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, por la palabra que nos diste para compartir, Señor, a cada uno de los que escucharon en esta noche. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que esta palabra va a ayudar a muchos. Espíritu Santo, tú sabes, el que quiere, el que anhela, el que desea aprender, ábrele su entendimiento, Señor, para que reciban y entiendan esta palabra, para que esta palabra trabaje en sus vidas, Señor, que sea de bendición en sus vidas y puedan vivir una vida en victoria, Señor. Te doy gracias, Padre. Yo oro por todos los que están escuchando, los que escucharon este mensaje, Padre, y declaro bendición en sus vidas, en todas las áreas de sus vidas, Padre. Y como siempre lo hacemos, seguimos creyendo que lo mejor está por llegar, Padre. Gracias te doy por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, los amamos mucho, amén. Saludos a todos mis hermanos que nos escuchan en muchas partes, no podría mencionar todas las partes, amén. Saludos aquí a Ministerios Palabra Fiel y Verdadera, a los hermanos de la congregación que son bien valientes, amén, y le están echando ganas. Sigan adelante, mis hermanos, amén, Dios es bueno. Saludos a mi hermano Hortensia, a mi hermano Efraín, amén. Seguimos creyendo con ustedes y aplicando nuestra fe a la suya, hermanos, de que todo está bien, amén, de que hay victoria. Acuérdense de eso, Dios es bueno, Dios es fiel, amén. Saludos a todos los que nos escuchan por allá en Guatemala, amén. Ya teníamos rato que no los saludábamos, nuestros hermanos de aquí, de Sonora, y muchos más, amén, que nos miran. Reciban saludos de su pastora. Los amamos, y si Cristo no viene para el miércoles, aquí estaremos una vez más. Amén. Dios me los bendiga a todos.